Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Espero que sí. Vamos a buscar la manera de poder comunicarnos hoy medio caserito, como ven. Ya vamos a formalizar encuentros semanales por Zoom. De esta manera va a ser un poco más ágil y sobre todo yo voy a poder escucharlos a ustedes, las preguntas que tengan para hacer, las dudas, puede ser más dinámico. Pero por ahora, ¿qué quiero que tengan? Los conceptos claves que ustedes tienen que reforzar de estas 5 características que son las características de los seres vivos, lo que va a diferenciar de algo que no tiene vida. Quiero que ustedes puedan reconocerlas y saber cuáles son los conceptos más importantes de cada una de estas características. Si ustedes ven en esa pregunta que les hice acerca de los virus, si consideran que son seres vivos o no, van a ver que no pueden cumplir con las 5 características, aunque pareciera que sí, pero no, porque son muy rudimentarios. Es solamente un poquito de ADN envuelto con algunas proteínas y algunos lípidos, nada más. Entonces no pueden nutrirse, no pueden ni crecer ni desarrollarse, se van a multiplicar dentro de una célula, pero en realidad no se reproducen. Es una multiplicación, pero necesitan de un ser vivo para poder replicarse. ¿Está? Por eso les aclaro de antemano que ante esa pregunta la respuesta es no son seres vivos, no son catalogados seres vivos los virus. Vamos con cada una de las características. En las características se reproducen. ¿Qué es lo más importante? Que los seres vivos solo tienen 2 maneras de reproducirse, algunos de una y otros de otra. Solo muy poquitos seres vivos pueden usar las 2 formas. Piensen cuando hablamos de seres vivos que es muy amplio, no es solamente el hombre, el perro, el gato. Plantas, bacterias, algunos organismos muy pequeños que no podemos ver a simple vista, insectos, todos forman parte de los seres vivos y la gran variedad de plantas que existen. Siempre en una reproducción sexual intervienen 2 organismos, uno masculino y uno femenino, y el nuevo organismo que se va a formar va a ser parecido, pero no va a ser idéntico a ninguno de los 2 progenitores. Mientras que en la reproducción asexual interviene un solo organismo y el nuevo organismo que se forma va a ser idéntico. ¿Por qué? Porque el material genético que tiene aquí es uno solo de ese organismo, mientras que en este caso se unieron 2 materiales genéticos diferentes y se forma un nuevo ser. Eso es por ahora lo más importante. Claro que vamos a profundizar a lo largo del año, pero ahora estos son los conceptos más importantes de esta característica. La característica crecen y se desarrollan. Bueno, de los trabajos que me han enviado la primera parte, que les pido por favor que me los envíen a todos, no es obligatorio, pero sí permite que yo conozca un poco más cómo trabajan ustedes y cuál es el nivel de interpretación que tienen de las consignas. Así que les sugiero que lo hagan. Los que me la enviaron, vi que no tuvieron inconvenientes con esta característica de diferenciar lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. El crecimiento tiene que ver con el tamaño. Nos damos cuenta en nosotros que crecemos por el peso, por la altura, mientras que el desarrollo tiene que ver con la madurez. En los seres humanos podemos ver la madurez también en funciones, en las emociones, en el pensamiento intelectual, pero también vamos a ver la madurez en cómo cambia nuestro cuerpo. Sobre todo ustedes a su edad, esa característica la pueden ver muy claramente. Las características se relacionan con el entorno. Esta es una característica que suele por ahí costarles un poquito, pero básicamente ustedes tienen que tener en cuenta que siempre el ser vivo ante un estímulo tiene una respuesta. Y eso lo podemos diferenciar de algo que no tiene vida, porque sencillamente podemos darle un estímulo a ese objeto inanimado y no va a tener una respuesta. Por ejemplo, esto lo alcanzamos a ver en el curso. Si yo salgo al patio siendo un ser vivo y me da el sol, voy a tener una respuesta. O voy a empezar a tener calor y me voy hacia un lugar con sombra, o empiezo a transpirar. Alguna respuesta mi organismo va a tener. Si yo pongo una piedra en el medio del patio, no va a suceder nada. Siempre piensen esto. En el video que les compartí, la estrella de mar, ¿cuáles son los estímulos que recibe?
bueno, de donde sabe que hay alimento, tiende a desplazarse hacia ese lugar, desplazarse de esa manera tan rudimentaria que tiene la estrella de mar. O también otro estímulo, en este caso negativo, es la presencia de luz. La estrella de mar busca esconderse en lugares donde no hay luz para no ser vista. Entonces, si hay luz, huye de ese lugar y se desplaza hacia otros. O, por ejemplo, también en el video, cuando vemos que una corriente marina la da vuelta. Bueno, ese es un estímulo. Esa corriente marina la dio vuelta. ¿Cuál va a ser su respuesta? Enderezarse también con sus posibilidades. Esto es muy amplio y lo pueden ver sobre todo en los animales. Podemos ver cómo el clima puede ser un estímulo, sobre todo en los pájaros en la época de reproducción. La temperatura es lo que les permite buscar a su compañera para reproducirse, hacer un nido, ¿sí? Estas dos características que sí ya forman parte de lo que tuvieron que entregar, se nutren. Tienen que diferenciar por ahora, porque ya vamos a profundizar mucho en este tema, tienen que diferenciar cuáles son los seres vivos autótrofos y heterótrofos. Auto quiere decir por sí solo y hetero es otro. Entonces, ¿cuáles son los únicos seres vivos que pueden alimentarse por sí solos? ¿Qué quiere decir por sí solos? No es que yo solo busco la comida, sino que fabrico mi propio alimento. Eso es únicamente las plantas, a través de la fotosíntesis. ¿Estamos? Sé que ahí se generaron dudas con dos seres vivos puntuales de los que tenían en la lista. Uno era la bacteria Escherichia coli y el otro es el hongo Amanita muscaria. Ese hongo es el hongo que suele salir en los cuentos, que es blanco y rojo, muy pintoresco, muy lindo, muy venenoso también. Ese hongo no hace fotosíntesis, es un hongo que simplemente digiere, por decirlo de alguna manera, la materia orgánica que está cerca. Entonces también es un heterótrofo, porque no puede fabricar su propio alimento con fotosíntesis. Y la bacteria Escherichia coli también es heterótrofa, no puede fabricar su alimento, no hace fotosíntesis de una manera también muy rudimentaria. Se llama que fagocita, es decir, introduce dentro de su única célula que forma su cuerpo algunas sustancias que la rodean. Entonces, esto es todo lo que tenían que poner al lado de cada uno de los seres vivos mencionados, o bien, como hicieron muchos, pusieron una columna con autótrofos, otra con heterótrofos y debajo pusieron todos los seres vivos. Solo el girasol y el helecho son los organismos autótrofos de ese listado que ustedes tienen, ¿sí? Por último, están formados por células. Célula es un tema de segundo año, pero sí me interesa que acá puedan dimensionar que esta partecita más chiquitita de los organismos pluricelulares, puede hacer todas estas funciones. Por eso se dice que es la unidad funcional. Cada célula puede nutrirse, puede reproducirse, puede crecer, el desarrollo también de alguna manera, y también se va a relacionar con el entorno. Entonces, por eso se le dice la unidad funcional. Es clave saber que hay una partecita muy pequeña en nuestros cuerpos, mejor dicho, millones de partecitas pequeñas en nuestros cuerpos que están haciendo todas estas funciones simultáneamente. Claro que nosotros somos organismos pluricelulares, pero existen organismos como esa bacteria Escherichia coli que está formada por una sola célula, por eso se llama unicelular. Procariotas y eucariotas, la principal diferencia, porque procariota es una célula más rudimentaria, más antigua, no tiene envoltura el núcleo, es decir, el ADN de esa célula está disperso dentro de la célula, no tiene una envoltura nuclear, no se puede ver un núcleo, mientras que la eucariota sí, ya es una célula con más organelas, donde puede realizar sus funciones de una manera más especializada. Solamente las bacterias son procariotas. Y también tenemos dentro de lo que son las eucariotas, pueden ser vegetales o animales. La diferencia no es el color,
porque el color se lo damos nosotros cuando las teñimos para poder verlas en el microscopio. Estoy segura que vamos a poder hacer este trabajo de manera presencial, que es ver en el microscopio las capas de una cebolla. Para eso las teñimos y las podemos teñir azul, verde, de cualquier color. La diferencia que ustedes van a notar muy claramente entre una célula vegetal y un animal es la pared celular. Las células vegetales tienen una pared celular que es lo que permite que la sostenga de una manera más rígida a la planta. Eso es celulosa y es lo que forma parte de la fibra que comemos de los vegetales. La vacuola, que es como una organela grande que tiene dentro de la célula, yo discrepo en eso con lo que dice el libro, porque hay células de nuestro cuerpo que también tienen vacuolas, como son las células del tejido graso. Tienen una gran vacuola, cada una de nuestras células del tejido adiposo. Pero ahí lo menciona en el texto como una característica propia de las células vegetales. Es verdad que todas las células vegetales tienen esta vacuola porque allí es donde almacenan agua. Entonces sí, están. Pero algunas de las células animales también tienen vacuolas. Bueno, esos son los conceptos más importantes que quiero que manejen. En la consigna donde tenían preguntas acerca del COVID-19, tiene que ver un poco para ver cómo es su nivel de interpretación de lo que leen. Seguramente para eso han tenido que leer algún artículo periodístico o algún artículo científico, cómo eso lo interpretan y cómo lo vuelcan a un texto. No pretendo que tengan de allí respuestas acabadas y precisas, porque de hecho ustedes saben, este es un virus muy nuevo y hay muchas cosas que se van descubriendo día a día. De hecho, hace poco se pudo aislar el genoma de una manera completa. También pudieron escuchar que se pudo diagnosticar en algunos animales felinos que tenían este virus. Por lo tanto, es muy amplio y no podemos decir quiénes lo pueden portar de una manera totalmente certera. Solamente el objetivo de esas preguntas tenía que ver con esto, que se metan un poco a curiosear cómo son los artículos científicos o periodísticos que hablan de ciencia. Bueno, nada más por ahora. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me preguntan y vamos a seguir en contacto y puliendo toda esta información. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y hasta pronto.